Continuamos en las cuatro esquinas. Paco Rodríguez, jefe de deportes de Viva Centro de Andalucía y también de esta casa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Cristóbal, ¿qué tal? Bueno, pues aquí dispuestos como siempre a pues entrar en la página web de lascuatroesquinas.com. Pinchamos en leer el periódico, Paco, y pendientes de la actualidad deportiva, que como siempre usted adelanta en el periódico Viva Centro de Andalucía, y en esta ocasión un periódico que ha salido a la calle muy pocas horas después, Paco, de que terminara el Antequera-Almería, que se disputó en tierras almerienses, pues casi en la noche de ayer, como decimos, pocas horas antes de que saliera el periódico Viva, que en estos momentos estamos abriendo en su versión electrónica a través de la página web. Efectivamente, no estaba excesivamente satisfecho tampoco el técnico del Antequera Club de Fútbol por ese horario que le había colocado el equipo de Los Molinos para disputar su encuentro, sobre todo cuando previamente pues se había disputado un partido de juveniles y lógicamente al ser un partido de menor entidad quizás, y sobre todo partiendo de la base de la distancia en kilómetros que había entre Almería y Antequera, pues había dado a pensar en una especie de estrategia por parte del técnico antequerano en la decisión de poner ese partido tan tarde, porque es evidente que no es tampoco demasiado lógico, ¿no? Un partido de tercera división a las 19 horas y 30 minutos, un domingo, pues la verdad como que no. El caso es que, el Antequera se vino de vacío, no pudo cosechar ningún resultado positivo, ni siquiera traerse un punto, ¿no?, de ese desplazamiento al feudo de un rival que es de los que se pueden llamar de su liga, pero que el partido vino caracterizado por un detalle realmente importante, que fue el que marcó las diferencias. El partido se decidió en los primeros 6 minutos con 2 goles favorables al conjunto local. Podemos hablar de errores, indecisiones, falta de atención, en fin, le podemos poner diferentes denominaciones a lo que ocurrió en ese tramo final de partido. Como dice el propio técnico, el equipo pues no salió en absoluto enchufado. Primero en un córner, en una acción de estrategia que a buen seguro había estado estudiada y entrenada 1000 veces durante la semana, porque se sabe lo que ocurre en estos campos pequeños. Y aparte de todo, con un terreno de juego, según nos comentaba el propio técnico antequeranista, que dejaba muchísimo que desear. Bueno, pues en ese minuto 4 llegaba el 1-0, en un balón colgado desde la esquina, que fue rematado en el primer palo hacia atrás, sin que ningún defensor pudiera despejar, y en el segundo poste pues fue concretamente Rafa el que hizo el 1-0. Pero es que no acabó ahí la cosa, si es que prácticamente a renglón seguido, nada más sacar de centro un balón largo, y ante la salida de Jorge, pues un jugador del equipo de Los Molinos intentó marcar eludiendo la presencia del portero antequeranista, y prácticamente cuando el balón ya entraba fue sacado incluso desde la propia línea por Acosta. Es un penalti que ciertamente, con el que fue señalado el equipo antequeranista, que nos hablan los desplazados del conjunto antequerano como bastante dudoso, pero el caso es que fue señalado y que permitió también desde los 11 metros al conjunto local hacer el definitivo 2-0. Quedaba un mundo de partido, si es cierto, quedaban 84 minutos, y a partir de ese momento pues el Antequera no desmereció en absoluto al equipo local, incluso fue mejor, incluso tuvo ocasiones para haber aminorado las distancias. Hubo incluso un momento del encuentro, cuando ya parecía todo decidido y quedando menos de 10 minutos, un penalti a favor del Antequera Club de Fútbol, que no pudo ser materializado por Jorge Barba, que entraba también en la segunda mitad en sustitución de Javi Medina. El lanzamiento de Jorge Barba fue despejado por el portero, y en ese despeje pues Cristóbal mandó el balón fuera. El balón le fue directamente a los pies del jugador antequeranista, que también había entrado en la segunda mitad, pero tampoco pudo materializar el tanto. De haber conseguido ese gol, indudablemente esos últimos 9-10 minutos pues hubiesen tenido una emoción que desgraciadamente no tuvo por no haberse materializado esa oportunidad. Al final un 2-0, que es un resultado realmente adverso para los intereses antequeranistas, pero bueno, se sabe que esto es una carrera de fondo, y ya pues hay que pensar en el próximo partido, ¿no?, que se va a disputar en casa ante el San Pedro este próximo fin de semana. Ese sí que es un rival directo, porque incluso marcha por debajo del cuadro antequeranista, y la verdad es que ahí la suma de los puntos se hace totalmente decisiva si es que el conjunto blanquiverde pues quiere realmente cuanto antes salir de esas posiciones de peligro.
Por 10 goles de diferencia se ha impuesto el Meridiano Antequera a la Amenábar ZKE 34-24 después de 2 derrotas consecutivas y demostrando que este equipo tiene mucho balonmano. El equipo antequerano salió a por todas, dispuestos a resolver lo antes posible, con Alberto Castro como novedad en el septeto inicial y Alexis en el extremo izquierdo. Los verdes pusieron un rápido 3-0 en el electrónico. La defensa y las salidas en segunda oleada fueron claves en los primeros instantes del envite. Cómodamente situados, la actividad ofensiva fue mejorando paulativamente y aunque hubo errores de lanzamiento, la defensa y la portería minimizaba en cierto modo esos fallos. Con 8-4 el técnico vasco pidió tiempo muerto en un intento por reconducir la situación. De ahí se pasó a un 10-6 cuando aún restaban 10 minutos para el descanso e Izquierdo iniciaba el turno de rotaciones en el conjunto local. Al descanso el marcador era 16-10. Los verdes no bajaron la intensidad después del descanso. El Amenábar lo intentó abriendo su sistema defensivo cuando dispuso de alguna superioridad numérica, pero volvía a mostrarse débil atrás recuperada la igualdad. La renta se disparó 25-16 y el entrenador vasco tuvo que recurrir nuevamente al tiempo muerto. Sin la presión del resultado, los antequeranos jugaron a placer y alguno dio muestras de madurez y crecimiento. A 10 minutos para el final volvieron las rotaciones. Al final, el partido fue muriendo lentamente en el intercambio de goles hasta finalizar con un justo 34-24. Por el Meridiano Antequera, Óscar Río con 6 goles fue el máximo anotador, con 5 para Alexis y con 4 para Javi Bertos. Llevamos una racha negativa de 2 partidos. Estuvimos hablando a principio de semana de que no éramos tan buenos en Sinfín ni tan malos los 2 siguientes partidos, que teníamos que confiar en nosotros, que el sistema nos está costando, pero poquito a poco lo vamos cogiendo, y que si salíamos concentrados durante la semana también hemos entrenado muy bien, y si salíamos concentrados desde el principio haciendo el sistema defensivo que quiere el entrenador y estando tranquilos en ataque, pues que podíamos ganar. No fácil, no pensaba que tan fácil, pero eso que podíamos llevarnos la victoria. Entrenando así, yo os he dicho a los chavales que es muy difícil perder, ¿no? Está claro que el sistema está costando, pero poco a poco se van viendo cosas, la gente se está encontrando mejor. Y bueno, hoy al final nos han metido 24 goles, pero los podíamos haber dejado perfectamente a 20, ¿no? Por los últimos minutos ya, pues bueno, estaba un poco la gente descolocada, sobrado, ¿no? Y no es fácil dejar a 24 goles a este equipo, ¿eh? Solo ha perdido con el Barça, el resto de partidos les ha ganado y jugando bastante bien. O sea que a mí me parecía un equipo peligroso y me sigue pareciendo un equipo peligroso, pero que hoy hemos hecho las cosas bien. Entonces queríamos pescar algo, pero desde el minuto 1 se nos han ido y no hemos estado en ningún momento dentro del partido, ¿no? Ya al descanso íbamos 16-10 y queríamos saber si podíamos ajustar al comienzo del segundo tiempo con el saque. Hemos metido 16-11, a ver si podíamos ponernos a 3 y crear un poco de incertidumbre y un poco de nervios, y ajustamos un poco el marcador, pero ha sido imposible, como habéis visto. Puestos a repasar la actualidad del fin de semana con Paco Rodríguez, jefe de deportes de IVA Centro de Andalucía, que como cada lunes nos da cuenta de todo lo que ha pasado, pues tenemos que hablar de balonmano, porque el Antequera ha terminado goleando para disfrute de sus aficionados este sábado en casa. Efectivamente, la verdad es que se esperaba ese partido con muchísimo interés, porque la semana había estado muy movida, tras la derrota contundente en Pontevedra ante el Teucro una semana antes y la derrota 7 días antes en casa de un gol ante Benidorm. Pues había calentado un poco, bueno, pues ese ambiente que había acusado más, ese cariz, diríamos que un poco, pues no sabemos, irreal, ¿no?, o adverso, con la decisión que también se tuvo por parte de la Junta Directiva en prescindir de los servicios de un jugador como Nacho Vico durante la semana, ¿no? Eso pues había dejado el choque ante la Amenábar Zarauz, bueno, pues sobre todo con muchísima expectación, porque bueno, los ánimos podían estar un poquito calentitos en la grada por esos resultados y por esa decisión, insistimos.
Y se supo rehacer muy bien ante todas esas circunstancias adversas el cuadro antequerano, que desde el primer momento pues lo tuvo muy claro. Después del partido, el técnico Eduardo Izquierdo decía una cosa bien clarita, ¿no? Y es que tal y como el equipo había entrenado durante la semana, no esperaba otra cosa que ese buen partido ante la Amenábar Zarauz y sobre todo de una victoria que se consolidó desde el principio. Un 3-0 ya a los 5 minutos, pues fue casi toda una losa para el equipo vasco, que después no pudo en absoluto seguir al equipo antequerano de cerca para haber tratado de asaltar esa su visita al Argüelles. Las ventajas fueron poco a poco creciendo, al final del primer tiempo ya la diferencia era de 16-10, bastante contundente, y el segundo tiempo, si cabe, pues todavía fue más favorable para el propio Meridiano Antequera, ¿no? Porque siguió haciendo bien las cosas en defensa, el ataque era fluido y solamente cuando había alguna situación de inferioridad numérica es cuando el Amenábar pues, consiguió un poco reducir las distancias, pero ese resultado final de 34-24 es fiel demostrativo de lo que fue el partido. Muy buen partido del Meridiano Antequera, que suma ya su segunda victoria en esta liga, 4 puntos de 8 posibles. Al fin y al cabo, pues bueno, yo creo que se está en estos momentos donde se pretendía estar, ¿no? En una posición cómoda, de la mitad para arriba en la tabla clasificatoria, y bueno, habrá que esperar también la evolución de estos próximos partidos. ¿Fútbol sala? Pues el fútbol sala nos dejaba una gratísima noticia, porque no era desde luego una visita demasiado favorable la que tenía que afrontar la UMA Antequera. Concretamente era la cancha de Segovia, del extinto Caja Segovia, que ha sido uno de los clubes más laureados del fútbol sala español. Ahora, después de haber perdido la categoría por temas económicos y encontrarse en la segunda división, pues bueno, tratando de recuperar un poco pues ese nivel que ha perdido debido a las circunstancias en estos 2 últimos años. Y la verdad que a pesar de todo, este Caja Segovia, o extinto Caja Segovia, actualmente Futsal Segovia, pues fue un equipo que en las primeras jornadas ha demostrado su potencial. Es uno de los conjuntos que aspiran a estar en lo más alto de la clasificación y, por qué no, tener sus opciones de recuperar la categoría perdida, o sea, la división de honor. Y el partido fue un partido un poco extraño, ¿no? Porque en la primera parte Segovia fue superior, se puso por delante 2-0, y parecía todo como bastante más cómodo. Probablemente el exceso de confianza fue lo que confundió un poco a los locales. Al borde del descanso, Claudio da Silva, que fue el puntal principal en el aspecto ofensivo del equipo antequerano, fue el que redujo distancias, 2-1, pero es que en la segunda mitad, pues el único equipo que hubo en la cancha y el único equipo que fue a por los puntos fue la UMA Antequera, que le hizo un parcial en esos segundos 20 minutos de 0-4 al conjunto local, con otros 2 goles de Claudio da Silva, lo que hizo que al final completara su hat-trick. Se puso 2-5 la UMA y al final pues maquilló un poco el resultado del equipo local con un tercer tanto, lo que deja claramente expuesto de que la UMA hizo un formidable encuentro, con nada que perder y mucho que ganar, plantó cara a un rival en teoría superior y se hizo con un triunfo que le va a venir muy bien, sobre todo para recuperar la moral tras las 2 primeras derrotas cosechadas en Liga, ¿no? Y sobre todo cuando este próximo sábado tiene también un partido en casa muy complicado ante un rival que hace 2 años estaba en la segunda división, que perdió la categoría el año pasado, pero que ha vuelto a recuperarla, como es el Hospitalet. Paco Rodríguez, sin duda un fin de semana intenso en lo que a deporte se refiere, y como siempre pues emplazar a la gente a que siga, antes que en ningún otro sitio, en Viva Centro Andalucía, todos los detalles de la actualidad deportiva. Gracias. Sí, desde bien tempranito estamos en el Viva los lunes por la mañana, y ahí repasamos toda la actualidad generada por el deporte antequerano durante el fin de semana. Pues ya está. Para más información, Viva Centro Andalucía, o también en la página web de vivacentroandalucía.es, donde pueden leer pues todos los adelantos de los contenidos que luego publicará Paco en el periódico. Nosotros vamos a continuar con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.